Buen sábado, esto es la Radio de las Madres, esto es Sin Diarios. Hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Eso nos decía Charlie en su canción Superhéroes, de Yendo de la Cama al Living del año 1982. También decía, porque no puede analizarse estos fondos que llegan a la Argentina de parte del gobierno de los Estados Unidos por fuera del análisis geopolítico. Perón decía con toda claridad que la política más importante es la política internacional. Y todos estos fondos llegan a la Argentina en el contexto de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, o que Estados Unidos le declara a China. Y existe en el contexto latinoamericano en el cual el único satélite de Estados Unidos en la región es la República Argentina. Y claro, la pérdida del grado de libertad en las decisiones políticas de nuestro país son una cuestión, son el verdadero cepo que le deja el gobierno de Milei al futuro argentino, y que va a tener que encontrar los mecanismos para poder salir de ese cepo. Miren, la noticia relevante económica de esta semana no es el salvataje financiero del gobierno de los Estados Unidos a los tenedores de bonos y especuladores en las finanzas argentinas. La noticia relevante es sin duda el cierre de la planta automotriz de Nissan en nuestro país, porque eso tiene que ver con pérdida de puestos de trabajo, con pérdida de producción industrial, tiene que ver con las cosas que pueden hacer que nuestro país salga realmente adelante como sucedió en otras épocas. Lo que estamos viendo del gobierno argentino, que ha decidido ser un satélite del gobierno de los Estados Unidos, es un alineamiento geopolítico en una guerra global, tomando posiciones en las cuales nada hay para ganar. Porque hoy la política macroeconómica de la República Argentina pasa a decidirse directamente en Washington. Quizás hoy puedan celebrar porque el gobierno de Estados Unidos intervino para que no haya presión sobre el dólar. Y entre paréntesis, habría que ver cuáles fueron realmente los mecanismos para que esto sucediera. ¿Por qué se hizo a través de un banco privado? Al menos eso es lo que se dice. ¿Compraron pesos o compraron títulos? ¿Compraron pesos o compraron acciones? ¿Quién o quiénes se beneficiaron con esas compras? ¿Quién o quiénes tenían información para beneficiarse con esos saltos de más del 10% en sus valores que tuvieron la semana pasada? Y cerrando ese paréntesis, si el gobierno de Estados Unidos pudo intervenir para sostener un tipo de cambio, ¿alguien puede ser tan inocente de creer que no puede intervenir en el sentido contrario? ¿Alguien puede ser tan iluso de pensar que esas intervenciones van a tener que ver con lo que necesita la Argentina y no con lo que necesitan los Estados Unidos de la Argentina? Porque claro, lo que necesita la Argentina otra vez, ¿para quién?
lo que necesitan los especuladores en la Argentina, lo que necesitan las y los trabajadores de Argentina, lo que necesitan las y los jubilados de la Argentina. En cualquier caso, queda claro que la política macroeconómica de la Argentina ya no se decide en la Argentina. A partir de estas intervenciones, se termina de consolidar un esquema en el cual se deciden en Washington. Y por eso el ministro parte hacia los Estados Unidos sin fecha de regreso. Cabe también preguntarse, estas acciones financieras que llevó adelante el Tesoro de los Estados Unidos en la República Argentina, ¿no tendrán que ver también con un paso más en el camino de la dolarización, en un esquema de cambio legal o directamente en las prácticas económico-financieras de los dueños del capital en la Argentina? Es un camino que el gobierno había planteado antes de tomar el control de la presidencia y del cual poco se habla. Me parece que habría que prestar atención también en este sentido, porque un gobierno que está dispuesto no solo a no escuchar lo que dice el Congreso, sino a pasarse por cualquier lado las leyes que emanan del propio Congreso, puede intentar avanzar también a los empujones en un cambio de régimen monetario en la República Argentina. Esta es la radio de las madres. Esto es Sin Diarios. Memoria, verdad, justicia, son 30.000. Hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Hace que baila con la banda en la ruta, pero en verdad nos roba el oro y nos da unas prostitutas. Esto decía Charlie en su Superhéroes, canción de Yendo de la cama al living del año 1982. Quizás fue escrita para hoy. Quizá esa pobre antena que le transmite qué decir se adelantó 40 años en el tiempo para contarnos lo que iba a pasar en esta Argentina del 2025. Esta semana asistimos a un salvataje del Tesoro de los Estados Unidos en la República Argentina. Pero como siempre, la única pregunta relevante en economía es ¿para quién? ¿A quién es ese salvataje? ¿Qué impacto tiene la intervención financiera de los Estados Unidos en la vida de las y los argentinos? La respuesta parece clara y obvia, ¿no? ¿Quiénes fueron salvados? ¿Quiénes fueron rescatados con la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en la Argentina? Simplemente los especuladores con bonos de la deuda argentina y algunos dueños del capital cuyo valor de las acciones de sus empresas trepó abruptamente. Porque con esa ayuda del Tesoro de los Estados Unidos, y ayuda con muchas comillas, no aumentó el empleo, no aumentaron los salarios, no se detuvo los aumentos de precios de los bienes de consumo masivo en nuestro país, no hay más inversión en la economía real. En definitiva, no hay la posibilidad de un país más próspero para su población. Lo que sí hay es menos grados de libertad, lo que sí hay es menos posibilidad
de llevar adelante políticas públicas no solo para este gobierno, sino para los gobiernos del futuro, si no están decididos a tomar el toro por las astas. Porque este supuesto salvataje a la República Argentina, que repito, es un salvataje para los especuladores con deuda argentina, o una gran autopista para asegurar la salida de aquellos que vinieron a hacer bicicleta financiera, lo que hoy se llama carry trade, o sea, colocar dólares, cambiarlos por pesos, ponerlos a tasas de interés exorbitantes, absurdas, ridículas, y después poder consolidar esa ganancia volviendo a comprar los dólares. Ese es el fenómeno al cual estamos asistiendo y no otra cosa. Genera mayores niveles de endeudamiento que seguirán generando mayor presión sobre el presupuesto público, y con el cuento de la necesidad del superávit fiscal se recortarán gastos en salud, en educación. Ahora sabemos también que pretenden que esto suceda con el sistema jubilatorio, cosa que ya estaba en el fallido Pacto de Mayo del gobierno de Milei. Porque claro, en el presupuesto, para que haya superávit, se pueden recortar jubilaciones, asignaciones familiares, salud, educación, pero nunca intereses de la deuda. A eso llaman buena macroeconomía. Y en la Argentina hubo buena macroeconomía con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, cuando realmente los recortes fueron sobre toda la cuestión de la deuda, no solo sobre los intereses, sino también sobre los montos de capital, con la quita del 66% que se logró en los canjes de 2005 y 2010. Claro, esto no se hace tomando café. Esto no se hace usando el manual del endeudador o del acreedor. La posibilidad de emancipar la política económica argentina requiere que quienes estén a cargo en el futuro, en el gobierno nacional y popular, que sin duda va a haber en nuestro país a partir de 2027, estén convencidos, no tengan miedo, estén dispuestos a pelear por lo que representan, por el contrato electoral que viene, que es resolver los problemas del pueblo argentino y no resolver el problema de los bonistas o del Fondo Monetario Internacional. Repito, necesitamos usar el manual para salir de la deuda y no el manual de los endeudadores, no el manual del Fondo Monetario Internacional. Siempre se nos habla de la racionalidad económica y que hay que ser racionales. Curiosa racionalidad aquella que le otorga fondos a alguien que sabe que no va a poder pagarlos, que sabe que no va a poder cumplir. Claro, no es ninguna racionalidad económica, es una racionalidad estrictamente política. Es el mecanismo de subordinación política en esta etapa del mundo, en la cual es más barato dominar un país endeudándolo que mandándole la intervención de un ejército o propiciando un golpe militar. Las verdaderas cadenas del siglo XXI están conformadas por el entramado de la arquitectura financiera internacional, con sede en Washington, con el brazo ejecutor del Fondo Monetario, el Banco Mundial. A eso seguimos asistiendo y
A eso nos está sometiendo no solo el gobierno de los Estados Unidos, sino mucho peor aún, el gobierno de nuestro país. ¿Dónde está la racionalidad económica de estas acciones que van a seguir destruyendo el entramado productivo de nuestro país? Cuando uno habla con empresarios que tienen inversiones en la economía real argentina, no en las cuestiones extractivas, sino en las cuestiones industriales, en aquellas que generan puestos de trabajo, mano de obra, realmente están en una situación en la cual tienen claro que a un ritmo mucho más acelerado que en los 90 no va a haber lugar para su producción, no va a haber lugar para su actividad. Y además, imaginemos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ayudas, entre comillas, de este tipo hubieran llegado entre el 2003 y el 2015? Sin duda habría más rutas, habría más puertos, habría más aeropuertos. Sin duda habría más centrales eléctricas. Dicho sea de paso, hay proyectos de inversión que tenían sus propios fondos, como las centrales hidroeléctricas Kirchner y Zepernik en Santa Cruz, o Atucha 3, que fueron directamente paradas, primero por el gobierno de Macri, después por el gobierno de Alberto Fernández y finalmente por el gobierno de Milei. ¿No es que era necesario que hubiera inversión en infraestructura y energía? Repito, las plantas Kirchner y Zepernik tienen su propio fondeo. Claro, quieren deuda en el mercado financiero. No quieren deuda cuando está atada a la construcción o a la producción de un bien de capital que le sirva al conjunto de las argentinas y argentinos. Porque también en este tema de la deuda hay bastante frivolidad, ¿no? Si hay una deuda que se toma para mejorar la infraestructura, para aumentar la productividad de nuestro país en términos concretos, y se puede materializar, tocar, ahí creo que no hay mucho que discutir. Lo que discutimos es la deuda que queda encapsulada en el sistema financiero y es una bola que se agranda cada vez más y genera más pago de intereses que presionan sobre el presupuesto público y entonces terminan siendo el argumento idiota para que se repita como loros que tiene que haber superávit fiscal no importa cómo. Y en el no importa cómo va el sistema jubilatorio, el sistema universitario, el sistema de salud. Cuidado cuando desde el propio campo nacional y popular se habla con tanta enjundia de la necesidad del superávit fiscal no importa cómo. Se suele citar que Néstor Kirchner tenía superávit fiscal. Les aseguro que sí importaba cómo. Fue un superávit fiscal construido rebajando los intereses de la deuda y aumentando, por ejemplo, las erogaciones vinculadas al sistema educativo en la Argentina. No es todo lo mismo, no todo es fungible. Ese es otro cuento de los economistas y del neoliberalismo. ¿Argentina está mejor o peor después de la intervención del Tesoro de Estados Unidos esta semana? Es una pregunta irrelevante. La verdad es que están mejor los especuladores, están mejor los fondos buitre, están mejor los que hacen carry trade
están mejor los especuladores con la deuda argentina y están peor trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados. Están peor quienes trabajan en el sistema educativo argentino, en el sistema universitario, en el sistema de salud. Se sigue hablando del Garraham y no se resuelve lo del Garraham, ni aún con las leyes del Congreso de la República Argentina. Se nos quiere engañar diciendo que en cada erogación que tiene el sector público tienen que aparecer explicitados los recursos, pero nada se explicita cuando de un plumazo de un día para el otro se le transfieren 1.500 millones de dólares a las grandes exportadoras cerealeras de la República Argentina. Ahí no se explicitó qué erogaciones se iban a anular. No nos prendamos en discusiones que se dan en el campo de aquellos que quieren destruir el entramado productivo y la vida de las y los argentinos. Y preparémonos muy fuerte para decir qué es lo que hay que hacer en los tiempos que vienen. Porque lo peor que puede pasar es que no haya claridad respecto a qué hay que hacer desde el primer día. No va a haber tiempo para tomar café, no va a haber tiempo para improvisar, no va a haber tiempo para no dar respuesta a las necesidades más básicas de nuestro pueblo. Tampoco va a haber tiempo para no resolver la cuestión de la paz política en la Argentina si seguimos teniendo una democracia en la cual hay proscripciones inaceptables y hay al mismo tiempo persecuciones inaceptables. Estoy hablando en concreto del caso de Cristina Fernández de Kirchner y a la proscripción concreta, ya sin discusiones como se dio hace unos años, de la principal figura política argentina, se llegó con la persecución y proscripción de otras personas. Pienso en Milagro Sala, pienso en Julio De Vido, pienso en un país que sigue mirando superhéroes y superstars que en realidad son caricaturas. Pienso en la necesidad de un país con lugar para todas y todos, un país de iguales, un país que pueda seguir escuchando solo como una pieza de arte la canción de Charly García, Superhéroes.
Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Interpreto este movimiento como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre. Esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, ¿sí? Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por alternativa teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Proveedor Hogar, te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Sin diarios. Recién escuchábamos al mejor vicepresidente varón de nuestra historia,
hablando sobre esta nueva pirueta financiera, que ni siquiera hay que indagar demasiado para entender de qué se trata. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el nuevo ministro de Economía de la Argentina, o casi diría el nuevo presidente, ha tenido la amabilidad de aclarar los tantos, ha dicho que se trata de comprar barato y vender caro, es decir, una gran definición de bicicleta financiera, y de sacar a China de la Argentina. Es de lo más interesante escuchar a un funcionario norteamericano explicar qué es lo que va a ocurrir en nuestro país. De nuestro lado, en el gobierno de la motosierra, escuchamos cosas asombrosas, como el jefe de gabinete decir, no creo que nos pidan que China, no sé qué, como esa gente no sabe. Resumiendo lo que decía Amado, creo que hay algo sumamente importante para decir, es que cuando nuestra derecha, hoy extrema derecha, habla de macro sana, entre los índices de esa macroeconomía sana, jamás están los ingresos de los habitantes de este bendito país, no importan. Es más, Cristalina Georgieva ha tenido también la amabilidad de aclarar los tantos, no solo llamando a votar por la Libertad Avanza, sino diciendo que en Europa del Este, de donde ella proviene, ha habido líderes valientes que hicieron las cosas que hay que hacer, por ejemplo, bajar 50% sueldos y jubilaciones, bajar 50% sueldos y jubilaciones. Cuando esta gente dice estas monstruosidades, no le tiembla la pera, ¿no? Es como decir, ¿qué pensás que va a ser una sociedad que empieza a ganar la mitad de lo que ganaba antes? Que este es el mundo al que nos impulsa, este es el mundo donde hay que sufrir. Te tiene que ir mucho peor para que un día, en un futuro tan virtuoso como lejano, te empiece a ir mejor. Eso es para las mayorías. El 0,1% más rico de este país tiene exigencias inminentes y siempre las consigue. Es decir, nuestros ricos necesitan mejoras tangibles y veloces. Así que este es el mundo al que nos invitan o nos empujan el Fondo Monetario, Estados Unidos y este gobierno, cuyo, como dice Artemio, el compañero Artemio que ya está con nosotros, es un museo de novedades. El energúmeno de la motosierra nos dijo que venía con algo novedosísimo. Nosotros sabíamos que de novedoso no tenía nada, pero bueno, eso que nos prometió hace un año y medio feneció, ya no existe. Este modelo ya está liquidado. Lo único que estamos viendo es la necesidad imperiosa de que no colapse de acá a las elecciones. Es decir, mantener el dólar quieto a como dé lugar. Es decir, van a vender, son como una especie de adicto que está negociando con su dealer, no tiene plata, pero necesita su dosis, entonces va a entregar lo que sea para obtenerla. Bueno, creo que es momento para el kirchnerismo, el peronismo, el único espacio realmente opositor a este modelo, que empiece a elongar, empiece a preparar, no porque esto colapse mañana o pasado mañana, sino porque para la que se viene tenemos que estar preparados, tenemos que estar seguros, tenemos que coordinar cuál va a ser la respuesta, porque la que va a venir va a ser feroz, y cuando volvamos a gobernar, y vamos a volver a gobernar, ese 0,1% que hoy sigue manteniendo a un títere del cual ya nada espera, pero lo sigue manteniendo, ese 0,1% más rico, nos va a hacer la vida absolutamente imposible. Es decir, no hay posibilidad de una gran mesa para conversar, futuros venturosos. No vamos a tener ni tiempo ni posibilidad de hacer ese diálogo. Y lo que tenemos que hacer es arrancar desde el primer día, y con un tema que señaló también Amado, el de la deuda. Es decir, no podemos reconocer la deuda tal cual está, es impagable, pero sobre todo ilegítima. Amado lo que dice es, vamos a negociar, hay que negociar, no hay que levantarse de la mesa, pero negociar con el manual del endeudado, no el manual del endeudador. No reeditar 2019, cuando nos enchufaron una deuda, un préstamo por fuera del manual de procedimientos, y después nosotros
fuimos con el manual de procedimientos para renegociar. No, renegociamos políticamente como padecimos esta deuda, políticamente. Es la política que nos va a sacar de esto y, de nuevo, no hay otro espacio por fuera del kirchnerismo que pueda lograrlo, pero si hay alguien que sabe bastante más que yo sobre el tema, es el señor Artemio López, que está acá, que ha tenido la amabilidad de venir. Muchos oyentes pidieron que censuremos sus elecciones musicales. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. No, porque no me parece correcto. No, bueno, no necesitaron esta vez mandar flotillas al Caribe. No. La intervención de la verdad que de Trump y el secretario del Tesoro ha abolido esta vez la soberanía monetaria. Raro en un país donde hay sectores que dicen defender el mercado doméstico, grandes grupos económicos que se consideran grupos locales importantes, que no hayan reaccionado frente a un arrebato de estas características. Voy a leer una pequeña introducción que hizo Claudio Lozano, economista, que hoy yo les recomiendo lo lean, está publicado, yo lo leí en Twitter, pero lo he publicado en varios soportes, y dice esto acerca de el arrebato de la soberanía monetaria por parte de el secretario del Tesoro, Milei, y su banda, pero obviamente con el acuerdo de esta gente. Dice: algo inusual, insólito y sin precedentes, la magnitud de esto es muy importante, pasó el jueves 9 de octubre en nuestro país. Por primera vez, un Estado extranjero intervino sobre la política cambiaria en Argentina. Es un cañonazo realmente efectivo a la soberanía nacional, tanto o más efectivo que los cañonazos físicos. Y más barato para ellos. Y con el acuerdo, obviamente, del gobierno. No cualquier Estado, los Estados Unidos de Norteamérica. Algo inusual siguió ocurriendo luego, dice Lozano. Los anuncios sobre los resultados de las gestiones de la delegación del Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina llevan adelante las indicaciones del país del norte y fueron comunicados, como corresponde, ya no por el ministro de Economía, sino por el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Esto es absolutamente inusual. Por supuesto, Bresen, que decía tener conflictos en términos... Me acuerdo que había bastante especulación sobre... ¿ustedes se acuerdan del discurso de Davos de Milei, que señaló que la homosexualidad y la pedofilia tenían un vínculo? Bueno, Bresen, obviamente todos sabemos que tiene hijos, efectivamente... su pareja es gay, él es gay. Su pareja es gay, él es gay. Bueno, parece ser que ha saltado esta pequeña diferencia con Milei y lo ha resuelto de una manera drástica. Bueno, Bresen fue el que explicita la intervención sobre el mercado cambiario y, bueno, anuncia la concesión de un swap de 20.000 millones de dólares, justamente muy aproximado al swap chino, que obviamente han decidido esterilizar. Esta es una decisión geoeconómica. No se puede entender el gobierno de Milei sin analizar la posición geopolítica que él ocupa en la región. Es decir, está claro que si este gobierno no tuviera el vínculo que tiene hoy con la política americana, el plan hubiera volado por el aire hace rato. Este plan no tiene ninguna sustentabilidad. Ahora, la función que cumple y el lugar que ocupa en la trama geopolítica de un imperio en lucha por la hegemonía a nivel planetario, como es el imperio norteamericano, el imperialismo norteamericano, le da su, entre comillas, consistencia que tiene como modalidad de aparición específica
que ya los anuncios de política económica los hacen los otros. Los haga el ministro, como corresponde, el ministro de Economía norteamericano. Nunca se llegó a esta situación, por lo tanto, esto merece una respuesta por parte de la oposición política en general y en particular del peronismo a la altura del nivel de agresión que supone esta intervención, vuelvo a insistir, ya sin flotillas, como lo hacen en el Caribe, sino a través de una decisión de política económica. Pero bueno, no quiero extenderme en esto porque ha llegado acá nuestro invitado. Amado hablaba justamente de los recursos que llegan a la Argentina, estos recursos financieros, y se preguntaba, ¿a dónde van? ¿Van a empleo? ¿Van a desarrollo? ¿Van a la gente que la está pasando mal? ¿Van a los más pobres? Bueno, es una pregunta retórica, pero la podemos hacer a nuestro invitado, Juan Manuel Rega. Él es cura en Opción por los Pobres, cura villero, así que tenés una... Filósofo, estuviste con nosotros el año pasado, filósofo y además en contacto directo con la realidad dura, digamos. Así que bueno. La respuesta a la pregunta, Amado, es no. No. Filósofo es difícil de definir. Oscar Landi decía, ¿por qué pones sociólogo? Dice, no, porque cuando digo filósofo, la gente dice, ¿eso qué? ¿De qué labura? ¿De qué labura? Bien, la respuesta es no. La respuesta es no, sin duda. No llega a los más pobres, no llega a los más vulnerables, no llega a los trabajadores, no llega a los excluidos, no llega a los que se caen del mundo, no llega a los que están heridos. No, definitivamente no. Es más, son muy pocos a los que llega. Me parece que el planteo correcto, la pregunta correcta, es preguntar a quién sí le llega. Pero porque es más fácil de definir. Son tantos los que no, son tantos los que se caen, y son cada vez más. Miren, una experiencia concreta. Nosotros trabajamos con personas en situación de calle hace muchos años. Y tenemos un dispositivo, un hogar convivencial para varones en situación de calle, uno para mujeres, niñas, niños, adolescentes en situación de calle y 2 de adultos mayores. En el dispositivo de varones en situación de calle, en los últimos 10 años, el promedio de personas que había eran entre 18 y 20 durante la temporada con menos frío y entre 25 y 30 en la temporada con más frío, ¿no? Porque hay personas que están en situación de calle pero no quieren integrarse a una comunidad, a un hogar convivencial, sobre todo por las reglas que implica, lo que implica en cuanto a ordenar y organizar la vida, que para algunos es muy difícil. Bueno, en este momento tenemos, hace más o menos 6 meses, no bajamos de 75, 80 varones en situación de calle en el barrio. Ese número, ese crecimiento, ese número es exponencial, porque es exponencial el número de los que se quedan afuera, es exponencial el número de los que se caen. Sin embargo, si bien, insisto, la respuesta es no, yo no creo que todo esté perdido, no creo que todo esté arruinado, no creo que no tengamos una respuesta que dar, y me parece que más que a profetizar calamidades o a diagnosticar desastres, vengo a encender la esperanza. Mi tarea, mi laburo es encender la esperanza y convocar a que construyamos una respuesta para que cuando digamos cómo llega y a quiénes llega podamos tomar cuenta de que se dio vuelta la taba. Pero ¿saben qué? La taba no se da vuelta sola. No se da vuelta sola. Claro, hay que poner el lomo, hay que poner el pecho y hay que comprometerse para construir una alternativa, una respuesta que es política. Indudablemente es política. Bueno, yo creo que uno de los efectos centrales de la ideología que lleva adelante el gobierno nacional es promover el desaliento, bajo todas sus formas, de la manera que efectivamente sea posible. Eso es una estrategia histórica, además.
arrebatar la posibilidad de creer que las cosas pueden ser diferentes. Pero te quiero hacer una pregunta más específica sobre los barrios. ¿Viste el episodio Esper? Sí, claro. Lo conocemos todos, bueno, han determinado que él pague las culpas de un gobierno que, si ustedes analizan los dos blanqueos, claro. Lo de Esper es una chiquilinada, o sea que es un gobierno que ha armado un narcoducto de manera explícita, descomunal, con una asociación, dos. Hay una asociación total con narco. El segundo blanqueo es peor que el primero todavía, para habilitar la posibilidad de que se blanquee dinero proveniente, entre otros, del narcotráfico. ¿Cuál es el impacto que está teniendo en los barrios el fenómeno narco? ¿Y cómo se puede explicitar para el conjunto? Y sobre todo porque parece, si uno lo mira, digamos, de forma dispersa, parecen un montón de casualidades que se fueron dando y se generó una situación que hizo que las cosas estén así. Sin embargo, hay un plan sistemático, ¿vieron? Digo, porque viene el blanqueo por un lado, la retirada del Estado por el otro, y donde queda un lugar vacío, siempre alguien lo ocupa. Eso es así, inevitablemente. Entonces, donde se retiró el Estado, ¿quién ocupa ese lugar? Imagínense que la asociación es libre del pueblo, no. Porque estamos en un tiempo donde desde la palabra presidencial se nos dice que cualquier atisbo de organización que hable de justicia social es delictual. No es delictual la varguita, no es delictual ni delictivo blanquear guita, no es delictual ni delictivo asociarse con los narcos. Ahora, organizar al pueblo en torno a la justicia social es criminal. Entonces, frente a ese paradigma, por supuesto que las organizaciones barriales, las iglesias, los clubes de barrio, los partidos políticos, no encuentran un lugar donde sumar fuerzas para organizarse, por lo menos con el apoyo y la fuerza de lo público y del Estado. Eso desapareció. Y encima el Estado se retira, porque sí. se fue de los barrios. Vos ves las instancias que había, por ejemplo, estamos trabajando con alguna diputada, digo concretamente con la diputada Natalia Saracho, por el cierre de las casas de acompañamiento comunitario del Cedronar en los barrios. Cerraron más de 70 casas de los barrios populares donde asistían los pibes y pibas con consumos problemáticos. Entonces, hay una decisión deliberada por retirar al Estado. Y cuando el Estado se retira, avanza el narco. Es el que presta, el narco en los barrios es el que le presta. La gente no llega a fin de mes. Comen una vez al día. A mí me decía esto una señora hace 2 semanas. Dice, nosotros hacemos una comida fuerte al día. Yo estoy en Villa Caraza, Lanús. Una comida fuerte al día. 5 de la tarde, más o menos, merienda, almuerzo, cena, todo junto, y los chicos desayunan en el colegio. ¿Cuándo desayunan en el colegio? Que muchas veces desayunan en el colegio porque desde el colegio se genera una cuestión, o porque los municipios bancan el desayuno, porque está realmente difícil la situación en los barrios populares en cuanto a lo alimentario. Ni hablemos en todo lo demás, desde lo alimentario para abajo, todo lo demás queda chico. Ahora, el que te presta plata sin interés es el narco. El narco de barrio, además, ni siquiera es que es el Chapo Guzmán el que te presta plata. Es uno que tiene unos pesitos más que vos y que te los presta. ¿Y qué pasa? Te los presta, pero no es que vos le pedís plata al sistema financiero formal y si no pagás te cambian de situación en el Banco Central, te informan a veraz. Bueno, acá hay otros métodos de cobro que están revestidos de violencia. Entonces, el sistema es perverso y genera una perversión en los vínculos, en el entramado social de los barrios. Eso por un lado. Por otro lado, asociado a esto y muy vinculado, el problema de la ludopatía. Nosotros hoy tenemos un montón de pibes jóvenes que ven en la timba y en el juego, porque está oficializado que la timba es un modelo de sostener la vida. Bueno, fíjate la misión que está llevando adelante Caputo. A Las Vegas, ¿no? Es un mega ejemplo, pero no. Entonces, claro,
el juego y la timba como un modo de vida, los pibes piden plata prestada para sostener el juego ilegal, clandestino, en las plataformas y en las redes sociales. Cuando pierden, porque cuando uno timbea muy probablemente pierda, dice mi viejo, de enero a enero gana el banquero. Cuando pierden, ven que no pueden devolver la plata y entonces tienen un problema, porque decíamos hace un segundo que el método para cobrar los créditos es coercitivo, es violento. Entonces, cuando les amenazan, le dicen, mirá, si no me pagaste voy a lastimar a tu mamá, si no me pagaste voy a lastimar a tu hermanito. Muchos pibes recurren al suicidio, se quitan la vida, se matan para escapar de esa situación que es opresiva, que es coercitiva. Entonces, la conclusión de esto es que cuando se retira el Estado avanza la muerte. Me parece que el desafío es comprender que donde no está un Estado es para estar donde se necesita, donde hay una necesidad. Sin pensar tanto en la frialdad de los números. Un Estado nacional no es para ganar guita, es para contener a la comunidad nacional. Digo, si uno quiere ganar guita, tiene que hacer otra cosa, tiene que promover la industria, el empleo, la producción, con eso se gana guita. Un Estado nacional se contiene a la sociedad, al pueblo, donde el pueblo acontece. Así es. Pero además es interesante porque plantean que el Estado es un pedófilo que viola niños envaselinados, estas imágenes tortuosas que tienen en la cabeza, pero no es que vinieron a destruir el Estado, vinieron a destruir el Estado social, el Estado que se ocupa. Exactamente. Pero necesitan un Estado para fajar jubilados. Todos los miércoles necesitan el Estado. Los gendarmes, la Policía Federal que faja jubilados son funcionarios públicos. Necesitan Estado para nacionalizar deudas de pasivos privados. Necesitan un Estado para endeudarnos. Entonces hay algo ahí donde no es que es un gobierno con un Estado poco presente. El Estado es inmensamente presente y se hace cargo de un montón de cosas. Lo hemos visto, Amado lo mencionó. Es decir, no hay 100 millones de dólares para el Garrahan, pero hay 1.500 millones de dólares de un día para otro para las principales exportadoras de granos y cereales. Eso realmente es ideológico. ¿Vieron que, claro, que nos hacían creer que el tema del swap con Estados Unidos, la crítica del swap con Estados Unidos era ideológico? Mentira, digo, lo ideológico es lo otro. Claro. Sí. Pero me parece que por eso tenemos como un problema casi de discurso de blanquear esto, pero en todo caso me parece muy importante esto, que es algo que dijo Cristina en Honduras en 2022. Si se retira el Estado, no es que ocupa su lugar Ronald McDonald, ¿no? Ocupa su lugar algo bastante más grave que Ronald McDonald, que es el narco. ¿Cómo? Hay una pregunta que te quería hacer. Hace un año y medio, en 2023, Milei ganó con un voto, una gran parte de voto esperanzado. Es decir, más allá de lo que veíamos quienes no lo votamos, había muchos, sobre todo pibes jóvenes, que veían en él lo distópico, lo diferente, casi te diría que era honesto. Él es así, él dice las cosas, los otros son todos hipócritas, caretas, etcétera, etcétera. Claro, era puro futuro. Bueno, ¿cómo ves eso hoy? Mira, algo interesante que escuché decir a Fernando Borroni estos días fue que Milei fue el 20 de diciembre del 2001. Milei fue el estallido social que no se hizo en las calles ni explotó, sino que fue la concreción de un estallido social. Esa bronca, esa expresión ya fue dicha, ya fue expresada por el pueblo, y hoy esa esperanza que se tenía en el proyecto libertario no existe más, por lo menos en los barrios populares, por lo menos en los pibes más jóvenes. Hoy la decepción es total, y a diferencia de aquel momento, ya no ponen una feta de salame en las urnas, sino que votan peronismo, y eso es importante, digo, que esté, porque le están dando a los dirigentes peronistas una tarea, una misión, lo está invistiendo el pueblo nuevamente al peronismo con una tarea y una misión y un llamado al que tenemos que responder indudablemente.
Juan Manuel, quien quiera dar una mano, quien quiera sumarse, o quien quiera darte una mano, ¿cómo puede hacer? En redes sociales, Fundación Monseñor Di Pascuo en Instagram, www.fundaciondipascuo.org de organización. Nos encuentran ahí todos los canales de comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que lo que tenemos que, el mensaje, digamos, a repetir es esto, decir, el retirar al Estado tiene consecuencias graves. No es solamente un debate entre austríacos, sino que tiene consecuencias graves. Quien ocupa ese lugar es el narco, y además no es una coincidencia. El mismo presidente ha dicho que prefiere la mafia al Estado, que la mafia tiene códigos, que compite, que no paga impuestos. No, los evasores son entre los evasores. Exacto. Están los que vienen a lavar dinero narco, así que son héroes. Sepamos qué es lo que tenemos por delante. Pero bueno, vamos a invitarte una próxima vez, porque es muy importante el análisis que realizás, sobre todo porque, bueno, es no solo reflexión teórica, sino práctica y en un objetivo central para la construcción de poder alternativo, que es lo que acontece con los sectores populares, que son los sectores que debemos representar. No perder más tiempo en intentar representar lo que nunca vamos a poder representar. Tenemos valores, tenemos perspectiva, tenemos una historia, y tenemos gente joven que también piensa en esa misma dirección. No hay que empeñarse en transformar el espacio popular democrático, el peronismo, en algo distinto a lo que fue en sus orígenes con Juan, Perón y Eva, y en su refundación a partir del 2003 con Néstor y Cristina. No va a funcionar. Los que quieran hacer eso, hay que advertirles que por ese camino van mal. Este espacio tiene un modelo de representación específico, y un sujeto político. Exactamente, al cual le va a ser fiel. Sí, eso me parece, un sujeto político, por supuesto. Claro. Está definido, pero en el 55 dice, pero el peronismo es una sola clase de hombres, lo que trabajan. No los que especulan, no los que venden falopa, no, lo que trabajan. Muy bien. Y nos vamos con los abuelos, Temón, lunes por la madrugada.
¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios, sábados de 9 a 11, AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Volvemos con Sin Diarios en la querida Radio de las Madres, la 530 desde el Pulqui Bar. Todavía hay lugar, hay algunas sillas, así que si se quieren venir a compartir café con leche con media lunas pueden hacerlo. Bueno, seguimos en nuestro programa, estamos con Artemio, estamos con Juan Manuel Rega, recién conversamos con él y recibimos nada más y nada menos que a Alicia Castro.
ex secretaria general de Aeronavegantes. No es sindicato, es Asociación Argentina de Aeronavegantes. Alicia la vio. Vos veías esto cuando el episodio de la bandera yanqui, ¿cómo fue? Narralo. El año y la escena. Bueno, a mí me gusta recordarlo porque me duele ver un corte entre la juventud, aún la juventud politizada, y nosotros los mayores. Y ese corte no es que me duela personalmente, que me recuerden o no, pero ese corte hace perder nuestra historia, ¿no? Datos de la historia para poder evaluar mejor el presente y para poder planificar el futuro. Recién el chico que me traía en un taxi le dije, bueno, vamos a la radio si querés escucharla, y me dijo, ¿vos saliste en televisión? Y le digo, ¿ahora últimamente o en la vida? No, en la vida. Le tuve que decir, googleame por favor. Pero quiero decir, esto a veces, y los jóvenes y las jóvenes pueden creerse que están iniciando un periodo de lucha, cuando en realidad están continuando una larga historia de lucha, de dolor, de pérdida, de desapariciones, en fin, la Argentina tiene una historia muy rica. Y los sindicalistas parecen olvidarse, y en este caso no son los jóvenes, son los viejos, aquellos que llamábamos los gordos, cuando empezaron a engordar ya tienen una inacción sin nombre desde mi punto de vista. Sí. Bueno, acordate, Alicia, que Rodolfo Walsh planteaba que una de las estrategias centrales de las clases dominantes, de los sectores dominantes, es hacernos olvidar la historia. Y el desaliento. Es decir, que cada vez empezamos siempre de nuevo, y eso no es así. Efectivamente necesitamos recuperar, porque Argentina tiene una trayectoria, el pueblo argentino, muy importante. Muy importante. No la historia solamente hablando de episodios acontecidos hace un siglo. La historia de los 90, la historia de resistencia frente a modelos neoliberales que se comenzaron a desarrollar a partir de la dictadura. Hay una historia que hay que reconocer, hay que plantearla, hablarla, porque mucho de eso va a servir para enfrentar esto que estamos hoy soportando. Parece que hoy no hubiera herramientas, otras veces parece que no hubiera la suficiente voluntad. Me refiero a la necesidad de una voluntad revolucionaria, ¿no? Yo creo que las redes en este sentido también hacen un aporte que no es bueno, porque pareciera muchas veces, me da la sensación, yo uso Twitter todo el día, pero a veces me da la sensación que las legisladoras, los diputados, los senadores, les parece que cumplen con un tweet. Y la verdad es que se hace poco con eso. Está bien para informar, está bien para concientizar, pero para hacer pedagogía política hay que actuar. Y hay una diferencia enorme entre decir y hacer. Hay algo que vuelve a ocurrir, es esta idea que nos venden ideología bajo el celofán del sentido común. Como decir, esto es ni siquiera es que es lo mejor, ni siquiera es que es la mejor opción, es la única opción. El mundo opta por esto y tenemos que hacer esto. Lo cual es absolutamente falso en el sentido que siempre hay otra opción, pero además ese mundo al que debemos emular, según ellos, no hace lo que nos hace hacer a nosotros. Es decir, ni Estados Unidos, ni Francia, ni los países de la Unión Europea siguen consignas del Fondo Monetario, de ninguna manera. Es decir, protegen su industria, no abren sus fronteras. Entonces es bueno también analizar el pasado. En los 90 también transitamos la misma idea, esto de que, no es que sea la mejor opción, no hay otra, ya está, se cayó el muro, ya está. Y bueno, el pensamiento único, digamos, los fundadores del pensamiento único en el siglo pasado, en el 20, fueron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y acá Menem. Y bueno, Menem era como la única opción. Bueno, frente a eso hubo movimientos, el MTA, por ejemplo, donde vos formaste parte de ese sindicalismo más combativo, porque gordo siempre hubo, hubo incluso
yo soy un señor mayor, lo recuerdo durante la última dictadura cívico-militar, había gordos, había sindicalistas comprometidos con la dictadura y estaban los otros, estaba Ubaldini, recuerdo el 30 de marzo del 82, que fue, para mi generación fue el bautismo de gas lacrimógeno, y que pensamos, che, ya está, se terminó, con esta marcha, estos tipos se van, bueno, 3 días después vino la invasión de Malvinas y empezó otro capítulo. Pero me interesa tu experiencia en otra situación adversa, que fueron los 90, donde en vez de decir, bueno, no hay nada que hacer, la gente es boluda, retomaste un discurso frontal en contra de esa hegemonía, porque en ese momento los grandes partidos, el Partido Peronista y los radicales, acordaban en lo esencial. Bueno, no solo, sino que la excusa del sindicalismo, de la CGT, era justamente que Menem era peronista, entonces como era peronista había que permitirle la privatización de Aerolíneas Argentinas, la privatización de los ferrocarriles argentinos, la privatización de la seguridad social. Entonces ahí, bueno, yo recién llegaba como secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes, la verdad de los lugares que he ocupado que más me honran, porque es distinto cuando te elige un ciudadano X que cuando te elige un compañero que ha volado con vos al lado, que sabe cómo pensás, cómo sentís, cómo hablás, hasta cómo olés. Entonces, con mucha honra, después fui reelecta 3 veces, fue reelecta 2 veces, fui secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes. De paso, para las mujeres que están acá tomándose un cafecito, éramos solamente 2 mujeres secretarias generales a nivel nacional, Mari Sánchez y yo. Así que eso también creo que fue un paso adelante. Y dar la pelea contra la privatización de Aerolíneas Argentinas. Como ustedes decían, como ustedes recordaban, era exactamente la época donde se imponía el pensamiento único. Con las siglas en inglés, ¿se acuerdan? Es TINA, Claro, There is no alternative, no hay alternativa. Eso decía Thatcher. Eso decía Claro. Thatcher, el modelo el role model de Milei. No hay sociedad, hay individuos, efectivamente. Entonces, no hay, there is no alternative. Lo decían con orgullo, ¿no? Fue una propaganda enorme, muy penetrante. Y acá teníamos los voceros en la prensa en aquel momento, Grondona, Neustadt. Ese discurso único después adquirió la forma de posibilismo. O sea, el discurso de lo posible en realidad es una modalidad posterior al discurso de no hay alternativa. Obviamente se ayornó, en Argentina funcionó mucho, de hecho ha funcionado hasta nuestros días. El discurso no es que no haya ninguna alternativa, hay, pero por ahora no es posible. No es posible, no tenemos el número, no nos da la correlación de fuerzas. Bueno, hay distintas excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y en aquella época vos me preguntabas por el banderazo. Sí. También es un recuerdo muy querido para mí, porque mucha gente me ha dicho a lo largo del tiempo que ese día nació la vida política. Estaba con mi papá mirando la televisión en la cama, creía que no había alternativa y de golpe vi a esta diputada que salía con la bandera de Estados Unidos a protestar contra el Fondo Monetario Internacional. Y además, ¿sabés la cocina cómo fue? Yo justamente estaba entrando al sindicato, porque yo era secretaria general del sindicato y era diputada nacional al mismo tiempo, y por suerte el edificio del sindicato quedaba en la esquina del Congreso, que sonaba la campana y iba corriendo. Ah, sí. Y justo una compañera me dice, che, ¿cómo andan las cosas en el Congreso? Y le digo, ¿qué querés que te diga? Estos hijos de P, para ser sincera, ¿no? Una mañana de sábado. Estamos entre nosotros. Estamos entre nosotros, no se escucha nadie. Estos hijos de P, lo único que les falta es legislar bajo la bandera de Estados Unidos. Ah, le digo, en ese momento, hablando conmigo, le digo a la compañera, ¿y qué te parece si llevara la bandera de Estados Unidos al Congreso? Y ella me dijo,
mataría. En ese momento le digo a un compañero, vaya a comprar acá en la calle Bartolomé Mitre, vaya a comprar una bandera de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Dónde se compra una bandera? ¿Para qué la querés? Bueno, porque ya vas a ver. Y no dijimos nada, me reuní con mis asesores, algunos muy conocidos por ustedes, Eric Calcaño. Sí, sí. Bueno, compañeros muy interesantes, algunos de quienes he aprendido, y abogados laboralistas. Entonces les pregunto, y pensé que me iban a decir que no, porque era el riesgo de que pareciera un acto de barricada, ¿no? Vulgar. Y les pareció bien, ¿viste? Cuando hay un consenso, uno nota el consenso cuando estamos presentes. Es otra cosa que tampoco funciona en las redes. Claro. Sí, sí, sí. Y vi que había consenso, empezamos a elaborar el discurso con mucho cuidado, porque queríamos que fuera justamente un discurso sostenido, que explicaba el papel del Departamento de Estado en las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Básicamente, el Fondo Monetario Internacional no es neutral, es una herramienta política de los Estados Unidos de América. Dábamos ejemplos. En aquel momento también alguien había ofrecido una especie de virreinato, como se está ofreciendo ahora. Claro. Sí. Y además, el Fondo Monetario Internacional había pasado de exigencias económicas a exigencias políticas. Justamente ese día se trataba una modificación de la ley de quiebras para que no hubiera ninguna penalidad para las empresas norteamericanas, etc. Entonces preparamos un discurso muy contundente, después se los voy a pasar, es lindo. Lamentablemente no está filmado porque nosotros no quisimos que se hiciera ningún despliegue, porque si no nos lo iban a operar. Nada, apenas hay un par de fotitos. Y entonces lo hicimos. Y también fue una prueba con mi hija, que en ese momento creo que tenía 12 años, llega y ve, mi hija Miranda ve en el comedor, arriba de una silla, la bandera de Estados Unidos. Mamá, ¿qué es eso? Le explico, y como ella es más sobria que yo desde chica, pensé que me iba a decir, vos la conocés, Artemio, ¿no? Sí, Miranda. sí. Entonces pensé que me iba a decir, no, es mucho. Y me dijo, me parece muy bien. Bueno, listo. Y ahí salimos y, bueno, después del discurso, sobre todo la base económica la armamos en este sentido de la dependencia, de la necesidad de mantenernos independientes. Y la política, tomé un discurso de Evita, de esa Evita revolucionaria, esa Evita en llamas, que dice, hay muchos que dicen que no se pueden cambiar las cosas, mentira, 1000 veces mentira. Es un discurso extraordinario. Y en ese momento el Partido Justicialista en sus bancas parecían muy contentos de que yo estuviera mencionando Evita. Hasta que dije, bueno, si este Congreso va a someter, va a ser la escribanía de los Estados Unidos, y si vamos a entregar la soberanía política como entregamos la soberanía económica, sean más honestos, arríen el pabellón nacional y legislen bajo esta bandera. Y llevé con mi compañero Villalba la bandera de Estados Unidos al estrado. El presidente de la Cámara de Diputados era Camaño. Se armó un griterío enorme. Las rubias del Partido Justicialista, que yo llamaba falsas rubias y falsas peronistas, me gritaban de todo, pero tipo, ¡puta! Cosas que, cualquier cosa. Me gritaban, yo seguía muy seria con la bandera hacia el estrado, se la dejé a Camaño, y entonces él pidió mi desafuero. Claro. Nada más y nada menos. Y el Partido Justicialista y el Partido Radical, eternos socios en el neoliberalismo, Claro. Bueno, ya habían hecho el Pacto de Olivos, ¿no?
empezaron a votar mi desafuero, levantaron la mano, empezaron a levantar la mano, se armó realmente un lío, yo permanecía impasible. Camaño me decía, diputada, venga a retirar la bandera del enemigo, me llegó a decir. ¿Del enemigo? No. No. Hoy no te lo dirían. Fue muy fuerte el momento, y te digo más, era el año 2002. En ese momento todavía no se hablaba, después de la dictadura cívico-militar, después de la represión, después de lo que significaba ser de izquierda, básicamente terminar en el Río de la Plata. Sí. Fue una de las primeras veces que se usó la palabra imperialismo, antiimperialismo. Sí, estaba clausurada la palabra. Y patria también. Exacto. Patria también. No se cantaba el himno. Por eso ¿qué hacemos con Menem? Por eso lo combatimos. Claro, es muy fuerte. Entonces, bueno, hablamos de los imperialismos en ese discurso y dejé la bandera ahí. Bajaron los diputados de izquierda, me acuerdo, Patricia Walsh, Zamora, se agarró las trompadas con alguien. Nadie se acuerda acá. Acá está lleno de viejos, ¿no se acuerdan? La bandera sí, que Zamora se agarrara a las piñas con alguien, eso no me acordaba. ¿Qué cosa? Que Zamora se agarrara a las piñas. Sí, fue un gran escándalo. Por fin decidieron levantar la sesión. Rollero dijo que todo eso estaba filmado para una película de Pino Solanas, cualquier cosa, ¿no? Ya la imaginación les funcionaba así a mil. Pino estaba filmando una película, efectivamente, lamentó mucho perderse ese episodio. Pero como te digo, no habíamos avisado a nadie, porque si avisás ya sabés que de algún modo lo hubieran impedido. Mirá Rollero, ¿eh? Hace poco reivindicando, bueno, obviamente la gestión del cordobesismo y esta unidad de los gobernadores, ¿cómo es que se llama, Rinco? Provincias Unidas. Lo cual lo hace coherente con el programa, su propia historia. El programa político de Provincias Unidas me pareció de lo más interesante, porque es equidistante. Es decir, están tanto en contra de Milei, al que le votan todo, como en contra del kirchnerismo, al que prometen terminar. Así es. Es raro eso, pero es interesante recordar la experiencia de la Alianza, porque era un momento de lo más complicado, y vos sabés algo, porque también ahí formaste parte de la Alianza y después te fuiste, donde la hegemonía era mucho más poderosa que ahora, porque ahora existe el kirchnerismo. Más allá de que te digan que se terminó, no se terminó, mide tanto, mide no sé qué, existe una experiencia que aplicó otro programa y lo aplicó de forma exitosa. En el 99, en el 2000, la hegemonía era total, es decir, de lo que discutíamos era si el neoliberalismo venía con Ferrari o venía con el aburrimiento de la Rúa. Es decir, era o neoliberalismo con Frenesí y Yuyito o neoliberalismo con Inés Partiné. Pero el neoliberalismo... Estética la diferencia. Claro. Exactamente. Bueno, el de la Rúa lo tenía explicitado en una consigna. Conmigo, $1, $1. Exactamente. O sea, conmigo, el formato de régimen continúa. Lo que no se dio cuenta es que iba a continuar por poco tiempo. Pero bueno, esa es otra historia. Fue un error enorme también de Chacho, ¿no? Un error enorme. Por ser contemplativos es un error. Sí, además había habido realmente... Chacho Álvarez había tenido la capacidad de reunir lo mejor del peronismo que se había separado, lo mejor del radicalismo que había resistido a la obediencia, al punto final, la obediencia de vida, a lo mejor el Partido Comunista, la izquierda. Fue una experiencia muy buena, ¿no? Reunidos sindicalistas como, bueno, a Víctor de Genaro, a mí. Fue una experiencia en la que nosotros creímos. Y después, bueno, fue abandonando los ideales. Y bueno, creo que estos gobiernos y esos gobiernos que hacen eso, como decías vos hace un rato, ¿no? La socialdemocracia no se convence, empiezan donde aparece la socialdemocracia, tras cartón, una experiencia de ultraderecha, seguro. Pero bueno, vamos a la actualidad. Dale. Un poquito, no porque lo otro no sea importante, porque la actualidad tiene absoluta
vinculación con lo que estabas narrando. ¿Cómo ves el panorama de política internacional? Quiero además tu opinión sobre la agresión de la política de Trump sobre la República Bolivariana de Venezuela, bueno, la afectación de los intereses del gobierno colombiano, de Petro, que obviamente es un obstáculo que yo creo que van a intentar resolver por una vía non santa, pero bueno, me interesa tu opinión sobre ese tema y cualquier otro que quieras nosotros desarrollar. estamos en una confluencia de crisis de extraordinaria densidad, absolutamente inédita. Nosotros no hemos estado nunca en un momento de crisis como el actual. Yo escuché hace poco tiempo en Sicilia a Francesca Albanese, la relatora de Palestina para las Naciones Unidas, una mujer muy valiente, muy lúcida. Muy activa frente al genocidio que está perpetrando el ente sionista en Palestina. Muy activa, y ella dijo: estamos viviendo en el apocalipsis. Y te digo que estas expresiones no son exageradas. En la Internacional Progresista, a la que pertenezco, en el año 2020, que hicimos una conferencia mundial, la tuvimos que hacer por Zoom porque había llegado la pandemia, Noam Chomsky, el gran filósofo, lingüista, militante político, dijo: entren en pánico. Esas fueron sus palabras. Fue una gran confusión para los traductores porque pensaron que estaba diciendo no entren en pánico, y él repitió: entren en pánico, estamos frente al desmoronamiento de las democracias, a una emergencia climática. Nosotros no hablamos de cambio climático, hablamos de emergencia climática, socioambiental, y al borde de la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo en el 2020. Te digo que podía parecer exagerado, a algunos les pareció exagerado, y es una descripción de nuestro presente completamente distópico, ¿no? Completamente... No sé, a mí antes no me gustaba Black Mirror, la serie de Netflix, porque me parecía ciencia ficción, y ahora vos ves Black Mirror y la realidad lo supera en el horror, en la distopía, en la locura también, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la política de relaciones exteriores de Milei nos coloca en una situación de riesgo enorme, pero no de riesgo potencial, de riesgo. Milei está completamente alineado con Trump, completamente alineado con Netanyahu, que tiene una orden de arresto de la Corte Internacional de Justicia por criminal de guerra. Está realizando un genocidio, una limpieza étnica de los palestinos. Y esto no es una cosa que atañe solamente a Palestina, ¿no? Perón decía que la geopolítica es la política. Y yo entiendo, compañeros, perfectamente que las personas de a pie tienen que hacer su vida normal, ver cómo llegan hasta el 10 de mes, porque ahora el 15 es el 10, ¿no? Sí. Y no tienen tiempo de pensar en la cumbre de la CELAC. Pero, sin embargo, los efectos, lo que sucede en esas cumbres, nos van a afectar tarde o temprano, más temprano que tarde. Milei nos ha colocado en el alineamiento, frente además a un mundo donde tendríamos la oportunidad, enorme oportunidad, de jugar otro rol en el nuevo orden mundial que se está configurando, reconfigurando. Es decir, la orientación de los dos gobiernos Kirchner fue muy importante en cuanto a fortalecer el bloque regional de la UNASUR, primero la Mercosur ampliado, luego la UNASUR y luego la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que tiene una posición de extraordinaria relevancia, que es la Declaración de América Latina Región de Paz.
también entiendo que la gente que no está en estudiando la política internacional no se dé cuenta, crean que una declaración es simplemente una declaración. Una declaración es política y obliga a los estados a actuar en consecuencia. Por ejemplo, a defender los recursos naturales. Recordemos que la UNASUR fue capaz de impedir 2 golpes de estado, uno en Bolivia y uno en Ecuador. Con una participación central de Néstor. El impedimento de ese intento de golpe. Pero bueno. Entonces ahora, Milei, nos saca de la UNASUR, nos saca de la CELAC, nos saca de los BRICS. Los BRICS, sí. Cuando nosotros teníamos, cuando me designaron embajadora en Rusia, que fui muy honrada, pero renuncié luego porque no estuve ni estaré de acuerdo con la política de relaciones exteriores de Alberto Fernández, entonces me vi obligada a renunciar a un altísimo honor. Pero lo primero que hablé con Cristina fue, ¿puedo llegar y plantear en ese momento, en el momento que entrego las credenciales, plantear que queremos ingresar a los BRICS, que Argentina quiere ingresar a los BRICS? Y ella me dijo, claro que sí, esa era una indicación clara, indicada. Entonces, nosotros en esta reconfiguración de un nuevo orden mundial, donde Latinoamérica, donde el sur global tiene un rol clave y donde Argentina tiene un rol clave, nosotros estamos en el lugar equivocado. Nosotros estamos además frente a la pérdida de soberanía, pero no solo la soberanía económica, no es solo que Scott Bessent esté haciendo un negocio para amigos financistas con el salvataje, entre comillas, que le está dando a la Argentina. Es que vienen concretamente por nuestros recursos naturales. Así es. Todos saben que la Argentina no puede pagar, entonces se van a quedar con nuestros recursos naturales. Y la Argentina puede convertirse, y está en vía de convertirse, gracias a la runfla infame, obscena que nos gobierna, puede convertirse en una tierra de sacrificio, un campamento para explotaciones mineras, para explotación de litio, para explotación de materias raras, para la toma de la Antártida, para la toma de Patagonia. Miremos con horror lo que está pasando en Gaza, pero no solo por los palestinos, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros que siga políticas como la de Milei. Yo le escucho a usted y pienso en aquello que decía Francisco de una tercera guerra mundial en etapas, ¿no? Francisco, cuando habla de la emergencia climática, dice, el problema climático no es un problema verde, no es un problema de jardinería, es un problema de justicia social. Dice, y en simultáneo se está dando una tercera guerra mundial en etapas. Bueno, yo creo que la política exterior actual de la República Argentina ha elegido un bando, se ha posicionado. Mira, a mí me gustó mucho escucharlo. Yo tuve la suerte de tener una audiencia de 55 minutos con Francisco, cuando era embajadora en el Reino Unido. Y fui con mi hija y bueno, recuerdo cada momento, cada palabra con verdadera emoción, porque era una persona muy, muy intensa, muy interesante, tenía además ese carisma extraordinario, esa humanidad. Y lo primero que me dijo, hablando también por teléfono, porque Francisco era uno que te llamaba al celular, yo casi dos veces me llamó al celular, casi me caigo de la... Eso no se va a volver a repetir, ¿no? Que te llame un papa por teléfono. A mí me ha llamado alguna vez. No, una vez me llamó, yo estaba yendo hacia un té en Buckingham Palace, que hay que ir porque es un evento diplomático. La reina hacía una reunión para el pueblo, entre comillas, y el cuerpo diplomático en Buckingham. Y yo estaba yendo ahí y en ese momento suena el celular y, hola, embajadora Castro, sí, soy Francisco. Vos cortaste, dijiste una no, dije que Santo Padre, usted me está llamando a mi celular. Y bueno, si era capaz de hacer esas cosas, por supuesto, cuando llegué al té, la reina me pareció de este tamaño, del tamaño de un dedal.
Y inmediatamente yo seguía con el teléfono en la mano, ¿no? Así como si fuera, no sé, y algo sagrado. Claro. Y entonces, acá el cura me entiende. Y fui a ver al arzobispo de Canterbury y le dije, just talk with the Pope. Y desde ese momento yo fui la embajadora que habla con el Papa. Lo cual lo usábamos mucho en el buen sentido de la palabra para reivindicar que Francisco era un cura malvinero. Claro. Porque además cuando lo designaron, cuando lo eligieron, cuando fueron al fin del mundo a elegirlo, como él dijo, yo inmediatamente publiqué las cosas que había dicho Francisco sobre Malvinas, que llamaba usurpadores a los británicos, no como papa, sino antes, ¿no? Inmediatamente David Cameron salió a contradecir al Papa, lo cual es una locura, con un referéndum que habían hecho en el cual habían votado menos de, 1.300 habitantes de las Islas Malvinas que querían seguir siendo territorio británico de ultramar. Y lo comparaba con los dichos de Francisco, el jefe de la Grey Católica, que tiene billones y billones de fieles en el mundo entero. Así que aritméticamente era más contundente. Bueno, se nos ha ido el programa. Esto es en serio. Cuando ¿No podemos tomarle la próxima hora al que sigue? A mí me parece que traer a Alicia tiene esa propiedad, resuelve rápidamente los programas de una manera. Claro, exactamente. Arma quilombo y hace que los programas. Armo lío. Y eso que no trajo ninguna bandera hoy acá. Como decía Francisco, hagan lío. Hagan lío. Y hablando de hacer lío, no quiero irme de acá. Una, sin comerme una media luna. Dos, sin compartir con ustedes que yo creo que es absolutamente necesario iniciarle un juicio político de destitución al presidente Milei. Y digo, entre la diferencia entre decir y hacer, falar es fácil, como dice Lula. A mí me encantan esas cosas que dice Lula, son darditos. Falar es fácil. Los diputados, las diputadas se quejan, arman cosas, proyectos de resolución, con todo respeto y cariño, compañeros diputadas, diputados, la Constitución nos da una herramienta al pueblo argentino para que podamos dejar de abandonar este sufrimiento, este genocidio por goteo, esta forma de ser insultados y agredidos, sobre todo los más vulnerables, sobre todo los más grandes, tratando un juicio político a Milei. Yo pertenezco a un grupo con el que hemos hecho 6 pedidos de juicio político. Alicia Castro, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última vez. Ahora que cuando vayas a probar las medialunas, sé que vas a volver. Volver mejores. ¿Cómo? Volver mejores. Volver mejores. Mejor no. Y Juan Manuel Rega, cura villero, cura en opción por los pobres. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quédense, vamos a un tema y volvemos con otro invitado estelar.